¿Qué es la educación a distancia? Entre las muchas definiciones que puedan dar los teóricos y estudiosos sobre este tema, bien puede decirse que es un complemento idóneo y necesario de la llamada enseñanza tradicional, ya que la complementa y enriquece más allá de un tiempo y espacio concreto. La educación a distancia es el término genérico que se ha utilizado para catalogar los tipos de educación que han surgido de manera sistemática desde la segunda mitad del siglo XX y que se basan en el uso de medios, mediaciones y lenguajes tecnológicos para posibilitar la formación en escenarios no tradicionales a los empleados por las instituciones escolares. La educación a distancia se fundamenta a su vez en las pedagogías mediadas, entendiendo por tal la utilización de escenarios diversos a partir del uso de medios técnicos, mediaciones, herramientas y lenguajes tecnológicos para potenciar de manera sistemática y efectiva los procesos de formación de sujetos en espacios múltiples y en tiempos asincrónicos y sincrónicos. Origen de la educación a distancia. El origen de la educación a distancia, de alguna forma teórica, puede ser tomada de los remotos tiempos en que aparece la escritura, pues sin haberlo planeado, nuestros antepasados propiciaron la transmisión de un mensaje a través del medio escrito hacia personas que se encontraban distantes en tiempo y espacio, ofreciéndoles un conocimiento que bien podemos concluir como aprendido. Posteriormente, ya en ciertas civilizaciones, entre ellas vale destacar las sumerias, egipcias, griegas, romanas, entre otras, se introduce el uso de las cartas, también conocidas como epístolas, por lo general de carácter religioso, científico o incluso didáctico, y los escritos bíblicos. Ya tomando el término de educación a distancia en sentido estricto, se ubican los siglos XVIII y XIX, donde se evidencian las primeras experiencias de cursos ofrecidos por correspondencia a personas que por distintas condiciones no tenían la posibilidad de recibir la educación de manera tradicional. Así nace, de manera sistemática, la primera experiencia de educación a distancia. Factores que incidieron en el desarrollo de la educación a distancia. Avances sociopolíticos. En primer lugar, estuvieron los avances sociopolíticos de la época. La demanda social en la educación junto con la explosión demográfica consiguieron el deterioro de la calidad educativa. Por otro lado, los cambios sociales provocados por guerras y revoluciones obligaron a la sociedad a buscar formas más económicas de educación, y la descuidada formación educativa en sectores sociales menos favorecidos ayudó también a formas más viables y accesibles de esta. Necesidad de aprender a lo largo de la vida. En segundo lugar, se vio la necesidad de aprender a lo largo de la vida, más allá de los primeros años escolares, buscando el perfeccionamiento de sus labores y la actualización de saberes para la competitividad laboral, de manera que se inspira con ello la educación permanente como el nuevo panorama de la educación. Carestía de sistemas convencionales. En tercer lugar, la carestía de sistemas convencionales se hizo evidente. La educación presencial exigía un determinado tiempo y espacio, así como mayores recursos e instalaciones, situación que se hacía cada vez más difícil de cubrir económicamente, por lo que se hizo urgente vencer estas condiciones con nuevas propuestas metodológicas que economizaran la inversión educativa, dando oportunidad a todos. Avances en el ámbito de las ciencias de la educación. En cuarto lugar, las deficiencias en el sistema convencional para atender a la diversificación y ampliación de población educativa, en el crecimiento exponencial del conocimiento y las exigencias de las demandas sociales, obligó a que surgieran avances en la ciencia de la educación y con ella de la psicología, las que posibilitaron una planificación cuidadosa de la utilización de recursos y una metodología que potenciaba el trabajo autónomo y con ello la personalización y significación del aprendizaje, donde no se hacía exclusiva ni esencial la presencia directa del profesor. Transformaciones tecnológicas. En quinto lugar, llegaron las transformaciones tecnológicas que permitieron reducir las distancias, siendo también causantes del avance de la enseñanza-aprendizaje no presencial, lo que posibilita suplir e incluso superar la educación presencial con la utilización de las altas tecnologías para ampliar los medios informativos y comunicativos entre el profesor y el estudiante, como entre los mismos estudiantes. Ventajas de la educación a distancia. Las ventajas que se fueron sumando a la educación a distancia tras el empuje de las herramientas de última generación fueron descritas así. Posibilidad de diversificar la oferta educativa para atender a las necesidades actuales de educación, siendo posible atender a la numerosa población dispersa en todos los lugares del globo
favoreciendo de esta manera la igualdad de oportunidades. El material didáctico de la educación a distancia se estructura de manera que posibilita el autoaprendizaje. Esta metodología resulta al menos tan eficaz como la presencial. Y la interactividad entre docentes y estudiantes de la educación a distancia es incluso más elevada que en la educación presencial, sobre todo ahora con la incursión de las nuevas vías de comunicación que permiten aún mayor participación de los estudiantes en el proceso formativo. Desarrollo de la educación